día domingo podemos estar en este lugar para llenarnos de su gracia, de su presencia, de su bondad, deseando que cada uno de ustedes esté contento, esté gozándose en este domingo en compañía de su familia y en compañía tal vez de sus seres queridos. Qué bueno que esté en casa y que esté protegido, que es lo que deseamos, el bienestar de cada uno de los que están en este mundo. Si se puede decir, estamos hablando del mundo entero, pero más de nuestros amigos, personas que apreciamos, queremos que se encuentren bien de salud. Y esta canción dice así: Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente,
Y al mismo tiempo queremos aprovechar el momento de que estamos aquí frente a la cámara y vamos a compartir un corto pensamiento de la palabra de Dios. Y espero que en esta hora usted se goce y se sienta contento. De todos modos estamos encerrados y no hay para dónde ir, entonces pues no hay nada como estar ocupados en algo, tal vez por ahí leyendo un libro, los que pueden leer la Biblia, leyendo la Biblia o algo así. Hoy en la mañana estaba platicando con Dios, estaba orando y me puse a leer un poco la palabra de Dios, puse a leer la Biblia y por ahí me encontré con unos pasajes muy hermosos y yo quisiera en esta hora compartirlos con cada uno de ustedes. Y doy gracias también a Dios por sus grandes e infinitas misericordias. Dios te bendiga, Rafita, que estás ahí viéndome. Estás en mi cora, brother. Te amo mucho, a ti y a tu familia, que Dios te bendiga. A hermano José González, también que está mirándonos en este día. Quiero decirle a cada uno de ustedes que están en que están viendo este video. Yo quiero dar gracias a Dios porque el hermano José González, el pastor José González, no sé si usted se acuerda que las dos últimas veces que estuve yo por video, estuve pidiendo la sanidad por nuestro hermano José González porque estaba internado, tenían por ahí en terapia intensiva en el hospital con problemas de que se infectó con el coronavirus y estuvimos pidiendo oración por él. Y yo doy gracias al Señor porque el hermano pues ya salió del hospital. También estuvimos orando por el hermano Malagón, que es otro brother que vive ahí con el hermano José González, que también se lo llevaron grave al hospital. Y también ya salió del hospital. Y estuvimos orando por algunas otras personas. Una amiga de mi hija que trabajan juntos. También ella se infectó de coronavirus. También estuvimos orando y Dios de alguna manera la sacó del hospital y ya se encuentra también trabajando. Un varón allá en Nueva York que nos pidieron oración por él, que también estaba ya en terapia intensiva porque tenía problemas pulmonares y tenía problemas de diabetes. Y estuvimos orando y gracias a Dios me acaban de dar la noticia de que también ya salió del hospital. Entonces, por ahí las personas que oran de repente mueven la mano de Dios y de alguna manera Dios escucha la oración y hace lo que tiene que hacer. Le da la oportunidad, una segunda oportunidad a la gente a vivir. Hay quienes entran al hospital y no duran ni siquiera 2 o 3 días y se mueren. Y hay otros que Dios les da la chance, les da la oportunidad de seguir viviendo. Y esto es una bendición para cada uno de nosotros. Y no estoy diciendo de que a lo mejor sea mi oración la que está sacando a la gente de los hospitales, pero yo pongo mi grano de arena en pedir por aquel que tiene la necesidad, en ayudar a aquel que tiene la necesidad, y ese es mi propósito, ayudar a las personas. Nunca es de exaltarme o de pararme el cuello a mí mismo y decir que yo soy el que estoy haciendo las cosas, porque el que hace las cosas es Dios a través de cada uno de nosotros. Yo le he puesto a este corto pensamiento, como título le he puesto el llamamiento divino, y agarré el libro de los Hechos en el capítulo 7, en el verso 2 y verso 3, dice: y él dijo: varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Mientras Abraham vivía sosegadamente en Ur de los Caldeos, protestando contra la idolatría de sus tiempos, con todos sus malos acompañantes, y según la tradición, sufriendo amarga persecución a causa de la conciencia, el Dios de gloria apareció en un brillo y se le apareció a Abraham y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Ahora, a veces no es fácil dejar todo lo que nosotros tenemos cuando recibimos un llamamiento de parte de Dios, o tenemos la necesidad a veces de hacer algo en nuestra vida,
de que tenemos que sacrificar algunas cosas de nuestra vida. Probablemente usted está pensando poner alguna compañía, levantar un trabajo por sí solo a su nombre. Entonces esto indica demanda en la vida de usted y demanda una entrega completa en las cosas que usted quiere hacer, ya sea que usted quiera servir a Dios o que usted quiera salir solo adelante en esta vida en algo que usted está pensando hacer. Entonces, cuando vino esta aparición divina, no sabemos cuándo se le apareció Dios a Abraham. Pudo haber sido en la noche quieta y solemne, o en la hora de meditación al final del día, o en medio de los deberes de su vida cotidiana, pero de repente brilló desde el cielo una gran luz en su derredor. Una forma visible se presentó en ese día y se escuchó la voz de Dios dándole el mensaje a Abraham, la misma voz. Esa misma voz que le habló a Abraham es la misma voz que usted y yo de repente podemos escuchar de parte de Dios. Dios siempre está presto hablándole al ser humano, hablándonos a nosotros, tratando de acercarnos a sus caminos y que podamos vivir una vida mejor delante de Él, una vida de bendición, una vida en que Él tiene la intención de ayudarnos a cada uno de nosotros en todas las cosas que nosotros hacemos. Dios no habla así como le habló a Abraham, que le habló audiblemente. Abraham escuchó la voz de Dios. Tal vez Dios no habla así con frecuencia a nuestras vidas, pero sí nos habla a nosotros de muchas maneras, de diferentes maneras. Ahí en 2 Corintios capítulo 6, verso 17 dice: por lo cual salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Ahora, este llamamiento que Dios le estaba haciendo a Abraham incluía penalidades. ¿Por qué incluía penalidades? Es lo que le estaba diciendo ahorita, que a veces para nosotros poder emprender o hacer algo en la vida, tenemos que sacrificar muchas cosas. Tenemos que sacrificar parte de nuestra vida, a veces tenemos que sacrificar parte de nuestra familia, y todo esto nosotros lo hacemos por amor a la misma familia, por amor a los demás. Es que a veces sacrificamos las cosas que nosotros tenemos o que nosotros consideramos de valor. Ahora, no era fácil dejarlo todo. Sal de tu tierra y de tu parentela, y dice: vete a la tierra que yo te mostraré. Y no es fácil dejar todo lo que uno tiene, todo lo que a uno le interesa, todo lo que a uno le importa, por buscar un mejor beneficio para la vida de cada uno de nosotros y un mejor beneficio para nuestros familiares. Muchos de nosotros hemos tenido que emigrar de nuestros países, y los que han cruzado un desierto creo que están conmigo en este aspecto, porque ellos han decidido buscar de alguna manera el bienestar, el beneficio para sus familiares, el dar una mejor vida a sus familiares. Y por alguna razón sacrificamos algo, dejamos la comodidad de la vida en que estábamos viviendo, dejamos a veces nuestros familiares, dejamos nuestro hogar, dejamos cosas que nos interesaban como los amigos, como bienes que teníamos, por tratar de buscar algo mejor y poder darle una mejor vida a la familia de cada uno de nosotros. Y esto es lo que Dios demanda cuando está haciendo un llamado a la vida del hombre. Hay que dejar la dependencia de todo lo que tenemos o lo que nosotros creemos que es costoso para nuestras vidas, para poder experimentar la bendición de Dios. Ahí en el libro de San Marcos, en el capítulo 10, en el verso 50, dice: él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Estamos hablando de un ciego que se encontraba a la orilla del camino, y dice que cuando oyó que pasaba Jesús, este ciego empezó a clamar y empezó a implorar, a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de este ciego.
Y los que estaban ahí, la gente, los discípulos, dice que callaban a este hombre. Pero este tipo clamaba más y clamaba más. Y la Biblia hace algo muy importante, una mención muy importante que dice que este hombre clamaba con el corazón, no clamaba con su boca, no clamaba con sus labios, sino que clamaba con su corazón. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús, teniendo misericordia de él, dice que lo mandó a llamar. Pero lo que a mí me llama la atención es lo que dice el versículo que acabamos de leer. Él entonces, arrojando su capa, dice, se levantó y vino a Jesús. Lo que yo quiero que usted entienda en esta hora es de que el ciego estaba dependiendo de la gente que pasaba en el camino, estaba dependiendo de la misericordia de los demás, estaba dependiendo de que alguien se acercara a él y le diera algo por ahí en el camino, alguien que le diera un bocado o cualquier cosa, ¿va? Entonces este era el propósito de él, pero él tenía una capa que lo cubría, tenía un manto que a él lo cubría, y este manto que él tenía a él lo hacía reconocer como mendigo de la calle, como ciego de la calle. Si traía este manto sobre sus espaldas, si él estaba cubierto con este manto a la orilla del camino, cualquiera que pasaba por el camino sabía que este hombre tenía una necesidad y era momento de ayudarlo. Pero cuando Jesús le habló a este hombre, dice la palabra del Señor, y entonces arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y esto es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros, dejar la dependencia. ¿De qué dependemos nosotros? ¿De qué dependemos? Este hombre dependía de una capa, pero decidió arrojarla por venir a los pies del Señor, porque él sabía que si venía a los pies de Cristo, las cosas iban a cambiar en su vida, su vista iba a ser restaurada y él podía ser integrado en la sociedad, podía ser aceptado en la sociedad como hombre fructífero, como hombre que podía hacer algo. Alguien lo podía tal vez contratar y darle un trabajo. A lo mejor sabía hacer algo dentro de la vida, alguna profesión, no se sabe. Anda mucha gente por ahí en la calle que tiene una profesión y a veces nosotros no lo sabemos. A veces no lo reconocemos, sino que simple y sencillamente a veces el vicio los ha llevado hasta la situación en que se encuentran y no tienen manera de salir. Pero este hombre, cuando vio que venía Jesús, arrojó lo que él tenía, lo que lo hacía reconocerse como ciego, como dependiente de la gente, lo arrojó y dijo: ya no necesito más esto, porque ahora voy a los caminos del Señor, ahora voy a los caminos de Jesús, ahora voy a seguir a Jesús. Y si Jesús alimentó a 5,000, si Jesús alimentó a 4,000, le va a dar de comer también a un ciego. Y si Jesús le dio de comer a tanta multitud de gente en aquel tiempo, yo quiero decirte, persona que me escuchas, que en esta situación que estamos pasando, en este momento, en esta situación tan difícil, quiero decirte que nada te va a hacer falta, porque Dios está en tu vida y Dios te va a bendecir de cualquier manera. Pero hay que aprender a dejar las cosas que amamos, las cosas por las cuales nosotros dependemos, para que Dios pueda entrar y bendecir la vida de cada uno de nosotros. Filipenses capítulo 3 en el verso 8 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Este es el apóstol Pablo hablando. El apóstol Pablo era una persona con mucho entendimiento, era una persona muy estudiada, era una persona que venía de una familia bien acomodada. El apóstol Pablo nació en la ciudad de Tarsis. La ciudad de Tarsis era una ciudad donde había mucho mercado. Llegaban muchas embarcaciones de diferentes partes del mundo en ese entonces y salían muchas embarcaciones de ahí. Era un puerto de tráfico en ese lugar. Lo que era Tarsis era una ciudad tan grande y tan floreciente en ese entonces, que
Ahí se encontraban unas de las mejores universidades, universidades tan buenas como las universidades que habían en Grecia. Competían las universidades de Tarsis con las universidades que habían en Grecia. Ahí creció Pablo, ahí nació Pablo y ahí creció. Ahí hizo su vida él. Fue a las mejores universidades de ahí. La Biblia dice que fue creado a los pies de Gamaliel, un hombre reconocido en la ley de Dios. Lo instruyó, lo enseñó, pero cuando Pablo dice que vino a los pies del Señor, que caminó a Damasco, el Señor lo topó en el camino y de alguna manera Dios cambió su corazón en ese momento, siendo él un acérrimo perseguidor de la iglesia. Él estuvo presente cuando apedrearon a Esteban, el primer mártir de la iglesia. Dice por ahí la palabra del Señor que le tiraron las ropas de Esteban a los pies del apóstol Pablo, porque él perseguía la iglesia, traía permisos y traía cartas para poder entrar a las casas, poder entrar a diferentes lugares, agarrar a los cristianos y sacrificarlos, torturarlos o matarlos de alguna manera. Y dice la palabra del Señor que cuando vino el Señor a él, este hombre expresó estas palabras y dice: ciertamente aún estimo todas las cosas. Dice: aún las estimo, aún siento que me hacen falta, aún las necesito. Porque hay cosas que a veces es difícil de que nosotros nos despojemos de ella. Pero lo que dice al último, dice: todo lo tengo, dice, por basura, por ganar a Cristo, por servir a Cristo, por servir a Dios. Y esa fue la vida que el apóstol Pablo estaba viviendo. En Mateo capítulo 4, en el verso 20 dice: ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Se encontraba el apóstol Pedro y otros discípulos ahí en la orilla del mar de Galilea. Se encontraban pescando cuando pasó Jesús. Y Jesús, sin más ni menos, les dijo: seguidme, ven en pos de mí, les dijo, yo os haré pescadores de hombres. Y dice la Biblia que ellos al instante ni siquiera dudaron de la palabra de Dios, del llamamiento de Dios, sino que en ese momento arrojaron las redes que tenían, arrojaron la dependencia que ellos tenían. Ellos eran pescadores. Un pescador sin redes no es nada. Un pescador sin redes no sirve. Y si es lo único que sabe hacer, no tiene para dónde ir. Pero en el momento del llamamiento de Dios a la vida de cada uno de ellos, decidieron arrojar las redes y acercarse a los pies de Cristo y acercarse a los pies de Dios. Porque ellos sabían que acercándose a los pies de Cristo las cosas iban a ser diferentes, las cosas iban a cambiar, las cosas iban a ser completamente diferentes en la vida de cada uno de ellos. Ahora, mientras permanezcamos nosotros inertes y reposados en medio de las circunstancias más favorables y tranquilas, la fe dormirá dentro de nosotros como un músculo atrofiado. Cuando nosotros no queremos dejar las cosas y estamos viviendo una vida sabrosa, una vida rica, una vida buena, entonces nuestra fe descansa, nuestra fe se duerme. Nuestra fe, dice, es como un músculo atrofiado. Si usted acostumbra a ir a un gimnasio y de alguna manera usted deja de asistir a un gimnasio, usted se va a dar cuenta de que los músculos se le van a empezar a atrofiar y va a empezar a perder la fortaleza y va a empezar a perder el vigor en la vida de usted. De esta misma manera es como la fe trabaja en el ser humano. Mientras usted y yo estemos cómodos en alguna situación, recargados en alguna buena posición, quiero decirle que la fe nunca va a trabajar en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, nosotros nos encontramos en una situación difícil en estos momentos. La vez pasada yo le decía a usted que probablemente esta situación de la pandemia lo tomó a usted de sorpresa y no estaba ni siquiera preparado, no sabía qué iba a suceder. Esto vino de repente y tomó a mucha gente, nos tomó a muchos por sorpresa. Ahora yo me doy cuenta que las grandes iglesias están cerradas. No hay iglesias abiertas, tanto católicas como cristianas, mormonas, de los testigos de Jehová. Todas las iglesias ahorita están cerradas. No hay un lugar donde ir y adorar a Dios. Y es aquí donde viene la dependencia del cristiano, donde la persona debe de acercarse a Dios. Yo no sé si esta pandemia sea para beneficio de cada uno de nosotros.
Yo no sé si esta pandemia sea para beneficio de la vida suya, sea para beneficio de mi vida, porque aquí es donde nosotros vamos a empezar a depender de Dios. Veo los pastores ahora predicándole a grandes iglesias donde no hay ni un alma sentada, predicándole a bancas vacías, a sillas vacías. Y es aquí donde empieza a entrar la fe en vigor. Es aquí donde empieza a fortalecerse la fe en cada uno de nosotros, donde empezamos a entrar en una comunión con Dios y empezamos a entrar a una dependencia con Dios y empezamos a sentir de que Dios de alguna manera nos está ayudando a cada uno de nosotros. Porque no me diga que no es un milagro que el gobierno le haya dado a usted dinero para que pueda sobrevivir. A lo mejor no le dio mucho, pero lo que le pudo haber llegado es algo que usted está recibiendo del gobierno. Es dinero de lo que usted mismo ha trabajado, pero de alguna manera ese dinero llegó en el momento de la peor necesidad en su vida. Y así es como trabaja Dios, porque Dios no llega tarde. Dios siempre llega a tiempo. A lo mejor se tarda en llegar y se tarda porque Él siempre llega en el momento preciso, llega en el momento exacto cuando usted y yo en realidad necesitamos a Dios. Es cuando llega el Señor a nuestra vida. Ese es el momento cuando nosotros decimos, y es cuando nuestra fe empieza a cambiar y decimos a la verdad, Dios es grande porque Dios está teniendo cuidado de mi vida. De alguna manera Dios me está supliendo. En este país, como sea, nosotros vivimos una vida un poco más cómoda. Tenemos todo lo que queremos. Si usted tiene una silla donde sentarse, tiene un sofá donde sentarse, usted tiene una mesa donde comer, usted es rico. Porque si usted va a otros países, usted se va a dar cuenta que hay gente que no tiene ni siquiera en qué sentarse y no tienen absolutamente nada que comer. Nosotros estamos en la gloria, estamos viviendo una vida bien y aún así Dios de alguna manera extiende su mano para bendecir la vida de cada uno de nosotros. Aquí es donde empieza la fe para aquellos pastores que en este momento tienen grandes auditorios, tienen grandes iglesias y tienen que pagar la renta, tienen que pagar luz, tienen que pagar agua, tienen que pagar el gas, tienen que pagar muchas cosas, el mortgage, tal vez lo que deben de la iglesia, y son cantidades grandes de dinero. Y en este momento yo quiero decirle que no hay una entrada de dinero a ninguno de ellos, no hay una entrada de dinero, no hay quien les esté aportando a ellos ningún centavo, y es aquí donde empieza la dependencia del ministro. Por eso yo le estoy diciendo de que esta situación que está pasando es para motivarlos a cada uno de nosotros y activar la fe de cada uno de nosotros y esperar que cuando esto pase, cuando esto se acabe, nuestra vida va a ser completamente diferente. Nos vamos a ver diferente usted y yo, nos vamos a amar más, vamos a tener un poco de más conciencia, vamos a tener un poco más de limpieza en nuestro mundo, vamos a guardar la limpieza en nuestro mundo, vamos a aclarar nuestro mundo. Este es un respiro que el mundo está teniendo. A veces yo no sé, digo, Señor, ¿será bueno orar para que tú quites esta pandemia? ¿O qué hacemos? Si esta situación lo que vino a hacer es a reunir a las familias en los hogares. Esta situación lo que vino es a compadecernos unos de los otros y empezar a ver las necesidades que los otros tienen. Antes a lo mejor pasábamos por ahí y no mirábamos la necesidad de los demás. Pero con esta situación que estamos viviendo, yo quiero decirle que hay una mejor conciencia en el ser humano y estamos entendiendo las cosas un poco mejor que como las entendíamos antes. Mientras el ave se entrega dando vueltas alrededor del nido, nunca disfrutará del placer de volar. En el sufrimiento es donde la persona se forja. En el trabajo es de donde usted entiende las cosas mejor. Porque cuando usted sufre, usted se forma un mejor carácter. Usted crece. Usted crece. Porque el sufrimiento a usted lo hace crecer y lo hace sentirse bien. Y una vez más se lo digo, es como cuando usted va a un gimnasio. Usted va a un gimnasio y usted empieza a ver que sus músculos se empiezan a fortalecer, se empiezan a ver completamente diferente. ¿Por qué? Porque usted está haciendo algo por ellos, usted los está forzando a hacer algo. Entonces, de esta misma manera es que Dios a veces usa las cosas
para que nosotros podamos entender y nosotros podamos fortalecer nuestra vida y tener un mejor carácter en nuestra vida. Esta situación va a traer un mejor carácter en cada uno de los habitantes del mundo, porque van a ser un poco más responsables aún con sus familiares. Y esto es muy importante. Mi sobrina escribió esto ahí en el Facebook y dice así: a veces tenemos miedo de actuar por temor a equivocarnos o por no tener un plan perfecto para dar inicio. Muchas veces tus deseos y sueños están detrás de la puerta que tú no quieres abrir, porque tenemos miedo. Y no es a veces que tengamos miedo, sino porque estamos bien, porque estamos conformes, porque estamos en una buena posición, porque nos sentimos que lo que tenemos en nuestras manos es lo que nos ayuda. Pero ¿qué pasa cuando Dios viene y quita la dependencia que nosotros tenemos en nuestra vida? ¿Qué pasa cuando tú pierdes tu trabajo? Es difícil. Es difícil. Yo cuando una persona pierde su trabajo, yo me preocupo mucho porque digo, Dios mío, ¿cómo le va a hacer? Yo hace más de un año que perdí mi trabajo. Trabajaba junto con Chepito. Dios te bendiga, Chepito, que estás ahí viendo. Y de alguna manera perdí mi trabajo y créame que ha sido un poco difícil porque he tenido que aprender a depender un poco más de Dios. He tenido que echar a andar mi fe delante del Señor y empecé a hacer un trabajo por mí mismo, empecé a trabajar por mí mismo, a ser yo mi propio patrón, mi propio jefe, y de alguna manera he estado aprendiendo y he estado dependiendo más de Dios y he visto la mano de Dios moverse en mi vida porque Él ha estado ahí y siempre me ha estado ayudando en todas las cosas que yo he estado haciendo. Y hasta ahorita quiero decirle que a mí nada me ha faltado. Tengo un mes encerrado aquí en mi casa y me estoy poniendo hasta más gordito, más panzón, porque me ha ido bien y he estado comiendo bien y no me ha faltado absolutamente nada aquí en mi casa. Mire, puro comer y descansar, para no decir otra cosa. Me la he pasado bien rico. Ahora este llamamiento fue sabio ¿para quién? Para el mundo. ¿Por qué fue sabio para el mundo este llamamiento que Dios le hizo a Abraham? El sufrimiento de Abraham sirvió para bendecir al mundo. Y le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. A veces usted no sabe por dónde usted está pasando. Y a lo mejor Dios lo está permitiendo a usted que pase por esta situación para bendecir a otros. O para hacerlo crecer a usted mismo. Yo hoy en la mañana hablaba con un brother que también acaba de salir del hospital, que estaba un poco enfermo de la bilis. Yo acabo de salir del hospital. Y yo le decía, usted no sabe por qué Dios está permitiendo este sufrimiento en usted. Usted no sabe si Dios está permitiendo este sufrimiento para que usted bendiga a alguien más. Platicaba en la mañana también con el brother, con el pastor José González, que también me está viendo. Y él me decía, doy gracias a Dios porque estuve internado en el hospital bien grave con lo del coronavirus. Y estando dentro del hospital, dice, Dios me permitió hablarle del evangelio a la enfermera, hablarle del evangelio al médico, hablarle del evangelio a los que estaban allí, a un lado de mí en la misma situación, sufriendo como yo. Y a veces uno no sabe si el sufrimiento por el cual usted pasó, la cama por la que usted está pasando en un hospital, es para bendecir a otra gente, es para bendecir a otra persona. El llamamiento y el sufrimiento que Abraham tenía era para bendecir a otra gente. El apóstol Pablo en la isla de Malta, y en Hechos capítulo 28, verso 3 al 8 dice, entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales o los habitantes vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien ha escapado del mar. La justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño
padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto. Y de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares, escuche lo que dice aquí, en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció, dice, que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Esta situación del apóstol Pablo, él estaba siendo prisionero y estaba siendo trasladado para otro lugar. La Biblia dice ahí en el capítulo que acabamos de leer, en el capítulo 28, es toda una historia donde ellos zarparon de cierto puerto y dice que vino un viento huracanado llamado Euroclidón, y este viento empezó a soplar con fuerza y empezó a levantar las olas. Y tanto era el viento tan fuerte que golpeaba esta barca, que dice que empezaron a tirar todo lo que tenían de pertenencias de ellos, el alimento, todo lo empezaron a tirar al mar para poder hacer la barca un poco más liviana y que no se fuera a hundir. Después de un tiempo de que este viento no dejaba de soplar y seguía golpeando la barca y golpeando la barca, dice la palabra de Dios, dice la Biblia, que llegaron a la ciudad de Malta, donde el barco encalló a la orilla, y ahí encalló a la orilla y de alguna manera le quitaron las cadenas a los presos que llevaban, que eran bastantes presos que iban en esa barca, lo estaban transportando en ese momento, y llegaron a la isla de Malta. Y en la isla de Malta, haciendo frío, lo primero que hicieron fue empezar a juntar leña y para hacer una fogata, un fuego y poder calentarse. Pero el apóstol Pablo andaba por ahí juntando la leña, y la víbora, tratando de salir del calor del fuego, se le prendió a Pablo. Y al parecer esta era una de las víboras más peligrosas de aquel lugar, porque todos los habitantes de ahí, acabamos de leer ahí, esperaban de que Pablo en cualquier momento cayera y que se empezara a hinchar. Quién sabe qué clase de víbora sería. Pero lo difícil es que, aparte de ser golpeado por un huracán, aparte de ser golpeado por un viento fuerte, y hemos visto los huracanes aquí en nuestro país la semana pasada, algunos huracanes devastaron ciertas partes de aquí de Illinois, no bastando el problema que tenemos del coronavirus. Vinieron unos huracanes todavía y devastaron algunas ciudades de aquí. Croacia, en pleno problema del coronavirus, tuvo también un terremoto y golpeó toda esa ciudad. Ahora usted se imagina el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era difícil porque, aparte de ser náufragos en el mar, haber perdido todo el alimento, toda la dependencia que ellos tenían, era tiempo de empezar a depender de parte de Dios. Era tiempo de que ellos dependieran de Dios. Y en ese momento dice la palabra del Señor que vino la víbora y picó al apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo nomás sacudió la víbora y no le pasó nada. Si el apóstol Pablo no traía una desgracia encima, yo creo que la víbora le dio el ticket para que se convirtiera en una desgracia en ese momento. Porque a veces no entendemos por qué las cosas nos pasan una tras otra, una tras otra, una tras otra, y parece que el mundo está en contra de nosotros, parece que todas las cosas golpean a nuestra vida, parece que todo viene a nuestra vida. Parece que todo lo malo que pasa a nuestro alrededor llega y golpea nuestra vida, y así se encontraba el apóstol Pablo. Pero lo que acabamos de leer al último es de que dice que este hombre dice, y aconteció que el padre de Publio
estaba en cama enfermo de fiebre y de disentería. Entró Pablo a verle y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Por eso yo le decía que el sufrimiento del apóstol Pablo era de Abraham era para bendecir al mundo entero, porque en el nombre de él serían benditas todas las familias de la tierra. Así le dijo Dios. Ahora todo el sufrimiento que el apóstol Pablo estaba pasando, encadenado, golpeado por un viento, perder todas sus posesiones, ser picado por una víbora, era para bendición de una persona que si no hubiera soplado el viento, ellos no hubieran llegado a la isla de Malta. Probablemente el papá de Publio se hubiera muerto en ese momento si no hubiera llegado el apóstol Pablo. Entonces Dios tenía un propósito para esta ciudad, porque toda esta ciudad creyó en el apóstol Pablo y creyó en la palabra de Dios cuando vieron lo que él hizo, que puso las manos sobre el padre de Publio y este hombre fue sano. Y este hombre lo sanó. Entonces esto es muy importante. Cuando usted esté pasando por una situación difícil, cuando usted vea que los vientos están golpeando en su vida, cuando usted vea que está perdiendo la dependencia de lo que usted tiene, pregúntese, ¿por qué es esta situación? No maldiga. Yo veo mucha gente ahí en el Facebook maldiciendo y diciendo que perdí esto, que ahora me sucedió esto, que ahora me sucedió lo otro, y que parece que todas las desgracias le llegan a esa persona. Yo creo que es tiempo que nosotros nos preguntemos a nosotros mismos y digamos: Dios, ¿cuál es el propósito de esta situación que estoy pasando? ¿Quieres que yo mejore mi carácter? ¿Quieres que yo crezca en el conocimiento tuyo, que yo me acerque a ti? ¿O tú quieres bendecir a otra persona? Permíteme entender cuál es el propósito que tú tienes. Si tú quieres que yo bendiga a otra persona, dime cuál es la persona que yo debo de bendecir para poder bendecirla. Y que a veces no tengamos que pasar por todas estas situaciones como el apóstol Pablo para poder llegar a la isla de Malta y poder orar por un enfermo. Entonces había un plan de Dios. Dios quería bendecir a toda una isla, pero ¿cómo lo hizo? A través del sufrimiento del apóstol Pablo. Y si a través del sufrimiento suyo Dios va a bendecir a los demás, yo creo que esto es más que importante a la vida de cada uno de nosotros. Este llamamiento se hizo acompañar de una promesa. Así como la cáscara encierra la nuez, de la misma manera los mandatos divinos se albergan en el corazón de las promesas de nuestro Dios. Cuando Dios llama y cuando Dios quita la dependencia que nosotros tenemos, cuando ya no tenemos de qué depender, cuando perdimos un trabajo, cuando están a punto de quitarnos la casa, cuando estamos a punto de perder el carro porque no tenemos para pagar, cuando en realidad ya no contamos con absolutamente nada, cuando no encontramos quien nos eche la mano, quien nos ayude, ese es el momento de que Dios tiene para bendecirnos a cada uno de nosotros, porque el llamamiento que Dios hace a la vida siempre viene acompañado. Si viene acompañado de sufrimiento y de penalidades, de la misma manera viene acompañado de bendiciones para la vida de cada uno de nosotros. En Hechos capítulo 16, en el verso 31 dice: y ellos dijeron, y el apóstol Pablo le dijo a aquel hombre: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Estos hombres estaban siendo prisioneros, estaban en la cárcel y empezaron a cantar, dice la palabra de Dios, empezaron a alabar a Dios, y de alguna manera las cadenas se les cayeron de las manos. Esto no es ciencia ficción, ni es David Copperfield haciendo algo allí, o Chris Angel haciendo algo allí. No, esto era verdadero. Dice que empezaron a cantar a Dios y las cadenas se cayeron y las rejas se empezaron a abrir. Y aquel hombre asustado, aquel romano asustado, viendo que las rejas se abrieron y que las cadenas estaban tiradas, pensaron ellos de que los presos se habían escapado. Y lo primero que iba a hacer el romano era quitarse la vida, porque si un preso se le escapaba a un soldado en aquel tiempo, era pena de muerte para el soldado. No había manera de que se salvara. Entonces el apóstol Pablo le dice: hey,
aquí estamos, no te preocupes. Y le dice estas palabras: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cuando usted viene a los caminos de Dios, cuando usted se acerca a Dios, Dios no solamente trae bendición para la vida suya, sino que trae bendición para sus familiares. Trae bendición para los que lo rodean, trae bendición para sus trabajos, trae bendición para los lugares que usted visita. Y no es porque el lugar donde usted trabaja lo merezca que Dios lo bendiga. No, Dios bendice ese lugar porque usted está trabajando en ese lugar, y al que quiere bendecir a Dios es a usted y es a mí. Porque Dios así trabaja de esa manera. Dios así nos bendice a cada uno de nosotros. En Mateo capítulo 19, verso 29 dice: y cualquiera dice que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Cuando la Biblia está diciendo que el que no deja padre y madre, no está diciendo de que usted debe de abandonar a los viejitos, sino que está hablando de que usted debe de romper el cordón umbilical y debe de dejar la dependencia que usted tiene de ellos, y que tiene que empezar a depender de Dios, que Dios es el que lo tiene que bendecir a usted. No se trata de que usted tiene que abandonar a los viejitos, que no tiene que tener comunicación con ellos. No, se trata de que usted tiene que dejar la dependencia de ellos y empezar a depender de otra cosa. Dios se vale de muchas maneras para que usted y yo podamos ser independientes y podamos depender, si es posible, de la misma presencia de Él. Cuando Él bendice la vida de cada uno de nosotros, nosotros entendemos que Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros. Yo no sé qué es lo que vaya a suceder el día de mañana. El día de mañana no nos pertenece a nosotros, no es de nosotros. El día de mañana es incierto. Nosotros vivimos el día, un día a la vez, dice la canción. Un día a la vez. El día de mañana no sabemos qué pueda suceder. Pero sí quiero decirle de que si usted empieza a depender de Dios más en estos momentos, en esta situación que estamos viviendo, Dios va a empezar a bendecir la vida suya, y no solamente la vida suya, sino que va a empezar a bendecir la vida de sus familiares, la vida de sus hijos. Usted va a cambiar el rumbo de sus hijos. Usted va a cambiar el rumbo de sus hijos. Todo va a ser completamente diferente. Yo me crié en un hogar devastado por el alcohol. Me crié en un lugar donde yo miraba golpes. Me crié con un padre golpeador, con un padre que lastimaba. Yo miraba cómo le pegaba a mi mamá. Aquí está mi hermana que me está viendo. No me dejará mentir, a ella le tocaba que curarme las heridas que mi papá me dejaba en la espalda. Y ahí fue donde yo me crié, en ese hogar. Pero de alguna manera yo vine a los caminos de Dios y mi vida cambió por completo. Mi vida fue completamente diferente. Aquel hombre perverso, aquel hombre alcohólico, aquel hombre que anduvo metido en muchas cosas, dejó de hacer estas cosas para poder servir a Dios. Y a causa de eso, yo rompí con todas estas cosas. Yo me siento orgulloso de hablar de mis hijos, porque mis hijos han recibido bendición por el cambio que Dios hizo en mi vida. Mis hijos yo nunca los he visto entrar a una cantina, nunca los he visto meterse droga, nunca los he visto tomar. Son gente de bien. Gracias a Dios, los más grandes se graduaron de la universidad y ahora tienen su buen trabajo y están trabajando bien. Y gracias a eso yo me encuentro aquí en esta casa. No he trabajado, ellos están pagando mis biles. Y me siento contento porque Dios ha hecho algo grande en mi vida. Tal vez el sufrimiento mío de poder cruzar una frontera y poder venir a este lugar y poder servir a Dios hizo bien
a la vida de mi familia, porque cambió, transformó mi familia de alguna manera. Así es que si Dios está haciendo un llamado a su vida, si Dios le está pidiendo que usted se acerque a su vida, no espere, no tarde más. Si Dios te llama, no hagas esperar el llamamiento como lo hizo Jacob. Yo no sé si Jacob, Dios lo estuvo llamando por durante mucho tiempo y Jacob nunca atendió al llamamiento de Dios. Entonces Dios tuvo que valerse de algunas situaciones difíciles para poder sacar a Jacob de su casa, para poder quitarle a Jacob la dependencia, para poder cortarle el cordón umbilical a este hombre y que saliera de la familia. La Biblia dice que Jacob tuvo que salir de su familia y se fue a vivir a Adán Parán con su tío Labán. Se fue a vivir ahí huyendo de su hermano porque su hermano quería matarlo. Y el niño tenía 72 años cuando salió de ahí. Ya tenía 72 años Jacob cuando salió de casa de sus padres. No se había casado. Era bueno, era responsable, era hogareño, dice la Biblia. Y era un hombre excelente. Pero dependiente de papá y mamá. Y a veces Dios lo que quiere es cortarte el cordón umbilical para que tú puedas depender de ti mismo y puedas formarte un mejor carácter y puedas acercarte a Dios y bendecir a los demás. Así es que cada vez que estés pasando por una situación difícil, pregúntate a ti mismo cuál es el propósito de este sufrimiento. Y en esta hermosa tarde, yo le doy gracias a cada uno de ustedes que están ahí detrás de esa pantalla, me están viendo y están escuchando la palabra que le estoy dando. Yo lo único que deseo es que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Así es que yo voy a despedir este mensaje, lo voy a despedir con una oración pidiendo que Dios bendiga la vida de cada uno de nosotros. Señor, en esta hora, Dios, yo te doy gracias, Jesús. Yo te bendigo por el privilegio que me has dado, Señor, en este día de poder compartir tu palabra, Dios. Bendigo las personas que de alguna manera han escuchado mi mensaje, Señor. Pongo a José, Dios mío, mi amigo, mi hermano, lo pongo delante de tu presencia, Señor. Yo lo bendigo a él. Bendigo sus familiares, Dios de la gloria, su trabajo, Dios. Permítele, Señor de la gloria, que él crezca más. Ese tipo fue de bendición para mi vida, Señor. Muchas veces me ayudó y yo deseo, Cristo, que tú lo bendigas, que tú lo guardes, que estés con él a cada momento y que cada cosa que él haga, cada cosa que él alcance, Señor, que pueda ver tu mano moverse en su vida, Dios. Pongo a Rafita, Dios, Rafael Trinidad, yo lo pongo delante de tu presencia, Señor. También fue un tipo que me enseñó a trabajar en el restaurante, Señor. Y siempre me jacté de decir que tuve un buen maestro. Bendícelo, Dios, guárdalo. Bendice a su familia, bendice a sus hijos, Dios. Su trabajo está en tus manos, Dios de la gloria. Que no le falte nada. Que siempre tenga lo necesario en su hogar, Dios de la gloria. Y que siempre viva en armonía, como siempre ha vivido, Dios, con su familia, Cristo. Gracias por ponerlo en mi camino y por haberme bendecido, Señor, a través de él, Dios de la gloria. Tu nombre sea glorificado, Dios. Pongo a mi hermano José González, que tú le des, Dios mío, una completa restauración, Señor, dando gracias porque tú lo sacaste del hospital, Señor de la gloria. Pongo mi familia, pongo mis hermanas, Señor, delante de tu presencia, Dios. Pongo mis sobrinas delante de ti, Dios. Mi iglesia, Señor, mis pastores. Yo los bendigo, Dios. A ti sea la honra, a ti sea la gloria por siempre, Señor. Amén. Dios les bendiga a mi gente y por ahí nos seguimos viendo.